quería decirlo, pero se los dijimos. Ella es psiquiatra y está fingiendo que es psiquiatra. Pero imagínate que finge que está operando a alguien. O sea, eso está muchísimo más grande. Actualmente, pues los pacientes están al alcance de este cirujano será plástico, para poder saber si realmente son cirujanos plásticos o no, ¿no? Bueno, a ver, si tú vas y ves que es una casa y de repente tienes que tocar 3 timbres o código Morse para abrirte, pues algo anda mal. Creen que por hacer un reportajito en una revista y decir, yo soy el más picudo de Puebla, yo tengo 400. Dime cuáles son esas 4,000 cirugías y dónde fueron y en qué hospital y a ver, no, al reportero le vale gorro. Y entonces la gente se queda con esa publicidad. La paciente llega con esperanzas, con ánimos, ahorró un año completo para poderse operar su cirugía, todo ese dinero que ella no tenía lo gastó en una cirugía que al final no logró el resultado que quería y se tuvo que volver a operar. Algo que tenía que ser una ilusión se vuelve una catástrofe. Bueno, no se murió, pues sí, pero no quedó contenta. Claro. Pero no le pasó, pues sí, pero no está como ella quería. La operaron en un lugar clandestino, una persona que no era cirujano plástico, y le hizo liposucción, le hizo abdominoplastía, le puso implantes. Después de unos días se complicó, pues tuvo infección todas las zonas, y pues me enteré que después de un par de semanas o un mes, pues la paciente falleció. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 1 del podcast de Plástica sin Filtros. La intención de este podcast es, pues, informar un poco a la gente sobre temas controversiales, temas que causan polémica dentro de la cirugía plástica. Sabemos que la cirugía plástica, pues, es una de las especialidades que tiene, pues, más demanda dentro de las especialidades quirúrgicas, y entonces la idea de este podcast es, pues, reunirme con grandes colegas de la cirugía plástica de Puebla, de la cirugía plástica nacional e internacional. Vamos a estar teniendo por lo menos 2 invitados por cada episodio, y vamos a ir tocando temas importantes, temas para informar a los pacientes, a la gente, y temas que son de interés para todos. En esta ocasión decidí invitar a 2 grandes amigos míos, cirujanos plásticos muy conocidos aquí en Puebla, muy famosos. Uno de ellos es el doctor Segovia, el doctor Roberto Segovia, Robbie. Fue compañero mío desde el kinder, o sea, lo conozco desde hace muchísimos años. Como 15 años. Estudiamos juntos en Brasil, bueno, no en el mismo hospital, pero en la misma ciudad, sin ponernos de acuerdo. Cumplimos años el mismo día, y entonces es un gran amigo, alguien que yo aprecio muchísimo y respeto y admiro. Y también invité al doctor Eugenio García Cano, quien ahora es presidente del colegio. Yo lo conocí cuando no era cirujano plástico todavía operaba con el ayudante del doctor Madeir, pero bueno, ya sabíamos que pintaba para ser una persona y un cirujano muy exitoso. Tiene una calidad humana excelente, él y su esposa son buenos amigos míos, y entonces, bueno, decidí invitarlos a ellos a este primer podcast. Vamos a seguir teniendo invitados muy importantes, gente muy reconocida aquí en Puebla. Poco a poco los iremos mencionando con diferentes temas. Entonces, este episodio quise hacerlo acerca de un tema que está ahorita de moda, que no queríamos que se perdiera ese impulso de la lamentable situación o fallecimiento de una paciente por un procedimiento quirúrgico estético en manos de una persona sin preparación, de una persona que ni siquiera médico es, y que es un problema que venimos viviendo ya desde hace mucho tiempo, y que nosotros no es una novedad para nosotros. Tenemos muchos años viendo cómo va aumentando el número de estos casos y de médicos en formación. Entonces, bueno, algo importantísimo que creo que la gente debería de saber y entender perfectamente bien es la formación. O sea, quiero empezar con ustedes para que le expliquen o platiquemos cuál es la formación para llegar a ser cirujano plástico. O sea, cómo es todo lo que pasa, y que entienda la gente perfectamente bien que no es que me caiga mal el médico estético o el cirujano estético, porque a veces ni los conocemos. Lo que cae mal es que quieran confundir a los pacientes haciéndose pasar por quien sí es. Y quiero que la gente entienda un poquito. A ver, te doy la palabra, mi querido Eugenio. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Robert, estar contigo también el día de hoy. Sí, este tema de quiénes son cirujanos plásticos, quiénes no, quiénes pueden hacer las cosas y quiénes no, es un tema como muy difícil.
Muy difícil porque yo siempre les doy este ejemplo como a los pacientes, ¿no? Si yo estoy construyendo una casa y yo voy y llega alguien y me dice, yo soy arquitecto, aquí esta viga, no importa, quítala. Pues obviamente yo confío en el arquitecto. Yo no tengo conocimientos de arquitectura. Si esa viga era necesaria o no, yo no lo sé, pero yo confío ciegamente. Muchos de los pacientes que llegan con médicos, pues obviamente pues, confían en el médico, y si el médico les dice que hay que hacer esto o lo otro, confían ciegamente en el médico. Cosa que, bueno, ahorita vamos a hablar sobre la responsabilidad compartida, que es un tema que afortunadamente al día de hoy ya es más fácil saber si tu médico es o no. Claro. Pero bien lo decías, el tema de la preparación es una preparación muy diferente. Ahorita nos va a platicar Robert porque tomamos el mismo camino, pero como distinto, ¿no? Entonces yo terminé medicina. ¿Tú dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste la universidad? Yo hice universidad aquí en el UPAEP. Ok. Los tres. Tú también, ¿no? Yo también, UPAEP. Ah, pues Sí. todos somos águilas. Ok. Sí. Acabé medicina y después hice la residencia, pasé una cosa que se llama Examen Nacional de Residencias Médicas, que cuando yo pasé, que seguramente eran más o menos los mismos porcentajes con ustedes, presentamos 4.500 personas y quedamos 525. Claro. Entonces ahí ya es un filtrillo de 9%. Pues donde- en nuestra generación también, ¿no? O sea, empezamos como 500 y acabamos siendo como 100 más o menos. ¿No? Sí, por ahí, más o ¿no? menos, Más o menos, 100, ¿no? 120. Y de esos, ahorita más o menos que sean especialistas, creo que menos de la mitad, ¿no? Pues yo creo que menos. Yo creo que sí. menos. Entonces, bueno, Sí, es un porcentaje como bastante bajo. De- Digo que ahorita tenemos hicimos el mismo camino, pero distinto, me refiero porque... ¿tú por qué ustedes quisiste ser cirujano plástico? Bueno, yo no quería ser cirujano plástico, ¿no? Yo quería ser cirujano, pediatra, cardiovascular, hemodinamista. Pero entonces, roté por el Niño Poblano y dije, híjole. O sea, operan padrísimo, operan cosas súper complejas, pero pues, el destino de los niños generalmente es pues, un destino no muy, muy bonito, ¿no? Claro. Y ya entre este buscar de qué iba a hacer, vine una vez a consulta con la doctora Fabiola Rosano, que es Ok. cirujana plástica. Ujú. Mi mamá vino a ponerse botox y me dijo, oye, ¿por qué no operas? ¿Por qué no operas? ¿Por qué no haces plástica? No, doctora, pero es que yo quiero operar niños. Puedes operar labio paladar hendido, quemados, cráneo, no sé qué. Ya, ¿Y tú estabas qué en la uni? yo estaba ya era pasante. Ah, ok. O sea, ya estaba a nada de escoger la especialidad. Y ya, entonces me metí a investigar y sale este nombre famosísimo entre nosotros, que a lo mejor no sé si todo el mundo lo conozca, que es Fernando Ortiz Monasterios, que es uno de los cirujanos plásticos. Es uno de los pilares de la cirugía plástica en México. Mundial, claro. Y ¿no? mundial, obviamente. Sí, Sí, él fue padre de la craniofacial hace muchos años, y entonces ya empecé a ver estas cosas tan como de ciencia ficción y dije, yo quiero hacer eso. Y pues maldita sea que yo quería hacer eso, ¿no? Bueno, ¿y ahí qué Bien. hiciste? O sea, dijiste, bueno, sí quiero hacer Sí, cirugía sí, plástica, presentaste el examen Presenté el examen nacional de residencias. Facilísimo. ¿Qué tal está ese examen? Facilísimo. Yo nada más tuve que estudiar 2 años, 10 horas diarias. Y mira, O sea, lo pasamos. lo pasaste a la primera, A la no, primera. a la primera. O sea, A la lo primera. presentaste. ¿Tuviste Sí. que tomar cursos? Tomé un curso de La Salle, que yo sí le recomiendo como un curso. Y barato. Sí, baratísimo. Baratísimo. Bueno, Sí. es que quiero que la gente Sí, sepa claro, que sí. todo lo que le estás invirtiendo. razón, sí, o sea, bueno. tiempo y lana. Sí, bueno, yo tenía como que trabajar en el servicio social para sacar esa lana, ahorrarle y pagarme mi curso. Pero sí, o sea, es un tema de... Yo pasé la primera sí, y fui creo que... No, pues presumible, pero yo fui creo que 120 nacional cuando presenté. Pero yo 2 años estudié 8, 10 horas diarias. O sea, era de terminé de comer y agarrar O sea, mi sabías libro que y- la competencia iba a estar dura. Sí, oye. Tú sabías que Yo estudiar, sabía. que para entrar a la residencia, Sí. para llegar hasta donde querías llegar, iba a estar complicado. Estaba difícil. No O iba a sea, estar imagínate, menos del 9%, pues de algún lado tenía que sacarle. Y pues, el Claro. único lado que yo tenía era estudiar, ¿no? Y de todas las escuelas de medicina de la De República. la República, sí. Pues Ok. ya paso ese examencillo, Y entras a la residencia. ya, pero dices, ya pasé la residencia. ¿Y a dónde entraste? Al IMSS, pero A ese- cirugía pero ese no- general. Tienes que hacer examen. Cirugía ahí también. general, exactamente. Que dices, ya, pues ya ese residente, ya, ¿qué sigue? Pues ahora tienes que presentar para ver si te aceptan en el hospital que quieres. Ok. Entonces ahí va otro proceso de elección y ya, y si me mandan a Chihuahua, y si me mandan a... Pues ya, me quedé en Puebla. Y yo presento R1, bueno, hago R1, hago R2, y en mis tiempos, O sea, tú hiciste cirugía general aquí, Aquí. en Puebla. ¿En dónde? en San José, en En San San Alejandro José, y luego ok, San José, ok. que ya resucitó San Alejandro. Y ya en el R3, porque cuando yo presento todavía, bueno, a ustedes también les tocó 3 años, pero cuando yo presenté fue el cambio. Antes podía ser 2 años cirugía general y te derivabas a plástica. Perdón, 3 años y te derivabas a plástica y después lo cambiaron a 2. Entonces, yo presento en el R2 primero Energía González, Rubén Leñero, ICEMIM y el ISSSTE. Ok. Y pues, ¿qué creen? Entonces me batearon de todos. De todos. De los 4 lados.
Porque por cada sede presentaban, pues yo no sabía, ¿no? Yo dije, es igual que el examen nacional de residencias. Yo estudio, llevo mi examen y paso. Y de repente llegas y ves que hay 100 cirujanos, no médicos generales, algunos con artículos, otros no, otros con ponencias, otros con cursos, otros con tal, y de repente esos 100 lugares aceptan a 3. Claro. Y tú dices, bueno, Sí. aquí, ¿qué onda, no? Entonces me batean de los 4, ya lloro amargamente, me echo mi Dijiste, bueno, me regreso a la intervencionista. La pediatría. Regreso a pediatría. Ya no me acepto. No, regreso, hago en el tercer año, en el R3 presento en el 20 de noviembre, en el GA González y en el IMSS. Y pues ya, en alguno de ellos quedo en segundo lugar, primer lugar, pero por algunas cosas de México Mágico, pues tampoco quedo. Y entonces dije, puta madre, pues ¿ahora qué hago? Pues nada, pues yo soy cirujano general. ¿Por qué chingados ya me estoy brincando si ni siquiera soy buen cirujano? Me puse a hacer cursos de cirugía general, me puse a publicar, me puse a hacer todo. Entonces ya cuando yo llego al R4, ya llevo como con 20 artículos publicados, como con 10 congresos, cosas así, como con 30 pinches O pósters. sea, pasaron otros 2 años más. Otros 2 años más. Entonces yo soy R4, o sea, yo voy a acabar cirugía. Entonces dije, bueno, ¿y qué tal si no paso? Porque la vida así es, man. Claro. O sea, Pues me quedo como cirujano. Claro, Sí, claro. entonces yo presento en el ABC para cirugía general, laparoscópica, con el doctor... Ay, se me fue el nombre militar famosísimo, tan famoso que no me acuerdo. Bueno, presento en el Lo ABC tengo uno en mente, pero no es eso. de Canini. De Canini, sí. sí. Presento en el Ángeles de Pedregal para cirugía bariátrica. Presento en el Rubén Leñero para plástica, en el ICEMIN para plástica, en el GA González para plástica. Y pues nada, que ya después de todo este arduo camino de estar ahí fregándole, me aceptan en los 4. No. Me aceptan Ahora en los escoge. 4. Sí, y ahora... Y ahí fue un tema. ¿Y cuál difícil. escogiste? ICEMIN. Bueno, Sí, escogí a ICEMIN. ver, dejamos hasta ahí. Tú, mi Robin, ¿cómo estás? Yo todo bien. Qué Mucho bueno, gusto. muy bien. Entonces, a ver, tú estudiaste en la UPAEP y luego... Yo ¿por estudié qué? en la OPAEP, luego el internado lo voy a hacer a Estados Unidos. Te fuiste a Miami, Me ¿no? fui a la Clínica Mayo Ajá. en Jacksonville. Ah, en Jacksonville. Florida. Pues bueno, conseguí ahí un intercambio y me dieron permiso en la universidad. Entonces, pues estuve un año por allá. Regresé al servicio social y de ahí, pues bueno, pues hacer el examen de la residencia. ¿Para igual, dónde? O sea, hiciste el examen y Ujú. tú todavía no sabías para dónde te ibas a ir. O sea, sí. hiciste el examen nacional de Hice residencia el examen nacional. y no sabías en qué sede te Hice iba a antes tocar. el curso en La Salle Ajá. también. Hice un curso en La Salle. Presenté el examen y sí, o sea, sí tenía dirigido a dónde iba para cirugía, ¿no? Ah, ok. Cirugía plástica. Primero cirugía general en el Hospital Civil, que esa era mi tirada en Guadalajara. Y pues bueno, ya presento el examen. Lo pasé también a la primera. Ahorita que decías de los lugares, yo quedé en el 136. Entonces, de ahí, pues ya me voy a Guadalajara, pues igual a hacer el examen allá, en la entrevista. Y pues me aceptaron, ¿no? Me aceptaron y ya, pues vámonos para Guadalajara a vivir. Estuviste Y- en el civil, ¿no? En el Hospital Civil Antiguo de Guadalajara. Ujú. Exacto. Oye, Y Robbie, pero tú siempre supiste que querías hacer plástica. Sí, eso te iba a preguntar, porque tu papá es neurocirujano. Sí, mi Bueno, papá era era neurocirujano neurocirujano. y siempre, o sea, siempre entré con él a cirugías, pues de neuro, de columna, pues mi papá como que siempre me quería dirigir a neuro, Hacerlo, ¿no? ¿no? Entonces, yo desde un principio sí quería medicina, pero neuro, aunque me gustaba, pero dije, no, neuro no voy a hacer. Entonces, y siempre me gustó plástica, ¿por qué? No sé. Y luego me enteré de un cirujano plástico famoso en Brasil, que era Ivo Pitangui, y siempre, desde antes de empezar medicina, Ajá. dije, yo voy a hacer cirugía plástica y lo voy a hacer en Brasil. Muy bien. Entonces, bueno, pues eso era mi tirada. No sé por qué. Neuro nunca me gustó, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me voy a Guadalajara
¿Cuántos años hiciste de cirugía general? Yo hice 4 años de cirugía general. 4. Sí, como que siempre tuve en la mente terminar cirugía general y luego aplicar ya plástica. para cirugía plástica. Y luego ya fue cuando presentaste el examen en... Entonces, cuando estoy Con Pitangui. Cuando estaba en Guadalajara, en segundo año teníamos una optativa de 3 meses para rotar en algún hospital, los que tú quisieras. Regularmente pues escogían ahí mismo en Guadalajara, ¿no? O en la Ciudad de México. Entonces ahí yo busqué para irme a rotar a Brasil. Entonces mandé mis papeles a Brasil para ver si me aceptaban una rotación. Pero plástica. Sí, la plástica, pero era como cirugía general, pero fue una optativa, ¿no? Que tú podías rotar pues en cardio o en lo que quisieras, ¿no? Entonces, pues bueno, también me dieron chance en el hospital, ¿no? En el hospital civil me dieron chance de esa rotación y bueno, pues me fui 3 meses a Brasil, pues ya me regreso y cuando termino cirugía general, entonces digo, bueno, voy a aplicar en Brasil y voy a aplicar aquí en Guadalajara también, en el mismo hospital civil que también hay cirugía plástica, y en el ICR, que está igual ahí en Guadalajara. Entonces hice el examen en los 3 lugares y pues en el primero que me aceptaron fue en Brasil. O sea, yo me fui a Brasil a hacer el examen, el que quería. Fui a hacer el examen, ya me presenté con Ibu Pitangui. Él me hizo como una entrevista antes y luego pues ya fue el examen y después te hacen otra entrevista otros cirujanos plásticos de allá. Y bueno, pues ya ahí eran 6 lugares para extranjeros Y 6 para para brasileños. Entonces hicimos el examen, que habría sido 98 personas, y bueno, pues yo entré dentro de esos 6 extranjeros. Entonces, pues bueno, ya eso fue en diciembre, y pues en marzo, pues a mudarse a Brasil. Oye, ¿y ustedes cuando llegaron porque el doctor Gerardo también hizo cirugía Sí. plástica, pero ustedes ya sabían portugués cuando llegaron allá, ¿no? No, O sea, yo me fui antes, ahí te va. ¿Qué cuál sabías? Que era una caipiriña. Sí, lo básico, lo básico. No, yo igual, estudié en UPAEP y cuando terminé también, yo siempre quise ser cirujano plástico. O sea, yo veía un cirujano plástico y decía, yo quiero ser como él. Uno de nuestros colegas hoy en día, el doctor Demetrio Morales Cuellar, a mí me tocó en el internado. Sí. Entonces me parecía fabuloso cuando hacía cirugías reconstructivas, me tocó Toño Ruiz Flandes también de cirujano plástico ahí, el doctor Rivas, Ricaño, cuando estábamos, porque yo hice el internado en el Hospital UPAEP. Entonces yo conocía a muchos de los cirujanos plásticos que hoy son colegas nuestros, pues los conocí ahí y me parecía fabuloso, extraordinario lo que hacían. Entonces era la especialidad que me gustaba. Y yo decidí desde un inicio no hacer cirugía general acá, sino yo dije, yo me quiero hacer cirugía general allá en Brasil. Y entonces empecé a buscar los lugares. Y esto es algo importante porque hoy tenemos un problema con algunos que están yéndose a estudiar. Y yo en ese entonces pues era otro gobierno, era otra cosa. Y te lo decía muy claro, si tú estudias en una universidad pública, te vamos a revalidar los estudios. Si tú estudias en una universidad privada, no te los vamos a revalidar. Entonces había que buscar una universidad pública para que pudiera yo hacer, o sea, que ese curso estuviera avalado por esa universidad pública brasileña. Era un curso de especialidad, claro, ¿no? O sea, una residencia médica, sí, no era un diplomado, ni era nada, o sea, una residencia médica. Entonces, yo entré a cirugía general, igual tuve que hacer un examen de residencia, que compites contra extranjeros, no compites contra brasileños. Eso también es una realidad. Pero pues sí, en cirugía general hemos de haber sido como 120 para un solo lugar. Porque en el hospital donde yo estaba solo había un extranjero y 3 brasileños. Hice el examen, tuve suerte, me quedé, pasé muy bien los exámenes y entonces hice 4 años de cirugía general. Porque allá sí era obligatorio hacer 4 años de cirugía general. ¿No te podías derivar antes? No podías derivarte antes. No podías. O sea, a mí me tocó la transición de 3 y 4. O sea, había chance en el 3, pero no para todos y...
Yo tuve que terminar cirugía general, que la verdad a mí me gustaba muchísimo cirugía general. O sea, también yo tuve grandes maestros en la cirugía general. Me encantaba la cirugía de urgencias, de trauma. Eso me gustaba mucho. Y Brasil, pues es muy parecido como acá, ¿no? O sea, siempre había algo que hacer el fin de semana en cuanto a trauma. Y aprendí mucho en eso. Me gustaba mucho. Pero si Ecatepec es bien tranquilo. ¿qué te pasa? Exactamente, exactamente. Y luego me tocó hacer en ese mismo hospital, me tocó, estaba de profesor uno de los pues, primeros alumnos del doctor Pitangui, el doctor Leacir Rivero. Y entonces, Creí que ibas a decir Roberto. el doctor Roberto, sí, pues, la edad. ¿No? Y entonces dije, no, pues De yo me ese quiero año, quedar de los acá. primeros Y de ese aparte, año. ya sabes, yo ya me llevaba con el enfermero, con el camillero, con este, con el otro, con el adscrito de esto, con el adscrito del otro. Me llevaba bien con los de urgencias. O sea, yo dije, lo tengo que hacer acá. Hice el examen. Ahí fuimos como 50 extranjeros por un solo lugar, igual, porque ahí igual un extranjero y 2 brasileños. Y entonces me quedé en el hospital y empecé otros 3 años en la residencia de cirugía plástica. O sea, en total fueron 3. Y bueno, pues ya, obviamente, lo que implica, pues, cambiarte al extranjero, vivir en el extranjero. Pues dejas todo, mano. O sea, Todo. no es como que vengas aquí cada 3 meses, ¿no? O sea, Sí, claro. aparte de Brasil, uno, cuando no sabe, cree que Brasil está a vuelta de la esquina y son 8 No, o sí, 10 es un horas. viaje de 9 horas y media, 10 Y, horas. y ¿no? generalmente Por con supuesto. escalas y... Yo vivía en una favela, Robbie vivía así, ya en un penthouse. O sea, también Robbie no la tuvo tan difícil. Yo sí. Pero ya aprendiste No, muchas yo cosas en la aprendí a favela, defenderme ahí, no, Robbie, no. exactamente. Robbie nada más aprendió a pedir comida, ¿no? Yo tenía que luchar por mi vida cuando salía de la residencia. Bueno, pero sí fue muy difícil, o sea, y la residencia es súper cansada. O sea, tú sabes cómo es una residencia, o sea, cómo es la cirugía, entrar de R1, lidiar con el R2, lidiar con el R3, con el R4, el adscrito, cómo luchar por aprender, cómo tienes que ser una persona que tu adscrito tiene que ver en ti algo, que eres ético, que eres responsable, que eres estudioso, que eres dedicado, sobresalir, ¿no? De todos tus demás... Que no eres mandrake. Exacto, ¿no? Que no te desapareces, que no quieres. Y eso, hoy en día que nos toca a nosotros a lo mejor enseñar a alumnos y formar, te das cuenta cómo destaca esa persona que dices, le gusta, no se anda escondiendo, no anda queriendo tomar atajos. Bueno, Y ese ahorita es el está- problema. Ahorita está bien Sí. facilito. Y ese es el problema. Con que lleguen temprano ya es un plus, mano. Pero... Pero ese es el problema, el atajo. sí, claro. Porque ahí empieza el otro tema. Entonces, bueno, Claro, sí. tú estudiaste allá, hiciste toda tu cirugía plástica, tal. Claro. Ahorita platicaremos algunas anécdotas de qué te impactó más de cuando estuviste en la residencia. Pero volviendo al tema del que estamos hablando, ya que más o menos hablamos todo el proceso, toda la inversión de lana, Sí, para entrar a plástica. separarse entrar. de tus familiares, de esto, del otro, para entrar. Y luego ya adentro, no es que ya nada más por ósmosis va a pasar. No sé, digo, tú tenías que destacar, nosotros teníamos que destacar, no hablábamos el idioma, teníamos que destacar junto con los otros brasileños. O sea, el profesor te tenía que entender pues para poderte enseñar, entonces tendrías que aprender a hablar perfectamente bien otra lengua, demostrar respeto hacia ellos, o sea, era algo muy complicado, o sea, fue algo muy difícil que pudieras destacar y que ellos pudieran enseñarte, que te tuvieran la paciencia de enseñarte y que aprendieras de la forma adecuada. Y eso es lo que yo creo que está mal, porque entonces el modelo que tenemos en México de entrar a la universidad es una cosa muy diferente a la que tienen otros países, por ejemplo, Estados Unidos. Sí. En Estados Unidos hay un filtro cuando tú dices, quiero ser doctor, tienes que hacer premedicina. Y si esa premedicina no pasas, ya valió. Aquí no. Ya te vas a otro lado. Aquí entra medicina y entran 500 personas, ¿no? Contigo. Y entonces se va reduciendo. Más de la mitad se sale. Y cuando llevas 5 años de medicina y sales y dices, no, pues no era lo mío. ¿Ya sabes? Y entonces ahora somos 100. Y luego de esos 100, ahora te das cuenta que para entrar a la especialidad ya no se pudo. Es otro filtro. Sí. ¿Y qué pasa con esos? Bueno, algún vivaracho se dio cuenta y dijo, voy a poner escuelas, ¿no? Porque dijeron, bueno, los cirujanos plásticos ganan mucha lana y mira que no sé cuánto, ¿no? En la época de los 80s, 90s, ¿no? 2000s. Y entonces alguien se da cuenta de eso y dice, voy a poner una escuela. Y si tiene algún nexo con el gobierno, dijo, pues entonces que me la vale la SEP. Y entonces ya tengo la población la tengo porque
hay 70,000 pelados que no entraron a la especialidad. Claro. O sea, hay 70,000 Que no pasaron el que no examen. pasaron el examen. Sí, por supuesto. Y entonces esos son los que dijo este cuate, ahí hay un nicho de mercado. ¿Cómo les vamos a enseñar? Pues como sea. Como sea. Sí. Pero, a ver, Robbie se fue con un maestro, tú mencionaste otro maestro, pilares de la cirugía plástica que estudiamos en sus libros, yo me fui con otro maestro que aprendemos de sus libros, y estos cuates les enseña quién sabe quién. Sí, el problema es que a veces se nos olvida que la cirugía plástica es cirugía plástica, estética y reconstructiva. O sea, ¿por qué tiene 3 nombres? ¿O por qué tiene nombre y apellido? Porque todos van de la mano. Claro. O sea, alguien no puede hacer estética real o de una forma adecuada si no sabe reconstruir. Claro. ¿Cómo Claro. puedes tú poner algo en su lugar y que se vea bien si no sabes dónde va? Entonces, el tema más grande o el problema más grave que yo le veo a esto es, bueno, pero sí, a mí me entrenaron 2 años en vía remota por un cursillo No, ¿cómo? en solo cirugía estética. Ah, bueno, No, sí, ¿cómo? pero ese es el tema. No. Solo cirugía estética y a medias. ¿Y dónde está la inflamación? ¿Y dónde está la sepsis? ¿Y dónde están las complicaciones? No. ¿Y dónde está el control antibiótico? Tú- ¿Y dónde tú están hubieras las... de podido- forma virtual, no ¿Tú ¿Tú puedes hubieras hacer- podido ser cirujano plástico sin ser cirujano general? No, realmente. No, o sea, Es todo lo imposible. que va... O sea, la cirugía es que la acabamos de base. decir de la Es mano. imposible. Sí. Este tema de que el cuerpo no es te opero y ya, pero ajá, y si tienes hipotiroidismo, Claro. y si tienes una enfermedad reumática, y si necesitas anticoagulante. O sea, ese Claro. es el problema que no está avalado porque no es una especialidad y no hay la forma para que ellos puedan reaccionar a esto. Claro. ¿No? Entonces, yo creo que es... Yo creo que tú tienes que tener un entendimiento anatómico, fisiológico del paciente antes de proponer cualquier cuestión estética. Muchas de las cosas que yo, por lo menos en mi caso, aprendí en cirugía de trauma, o sea, cuando llegaba un baleado de tórax, un baleado de abdomen, que tenías que llegar y tenías que tener un orden en el pensamiento, porque no es que llegue este cuate y tiene una bala y como se ve en las películas, no. Sacas la bala. Es Ah, no, una eso sí. secuencia del No trauma. manches. Tienes cómo prepararte, cómo hacer esa secuencia. Y todo es una manera ordenada del pensamiento de cómo tienes que poner una compresa en un cuadrante, en otro, en el fondo del saco. O sea, todo tiene una manera y eso no lo vas a aprender en esos cursos. No, y Esa aparte, forma del organizar cirujano al pensar. equipo. Claro. O De sea, mantener el organizar tu orden. cabeza y Claro. organizar a tu equipo, Claro. desde el anestesiólogo. Pero eso no tu lo vas ayudante, a aprender todo. en un año. Es imposible. Es No. imposible que eso lo... Bueno, déjate un año. Y en En un línea. año pausado, ¿no? O sea, ni siquiera es Claro. que tengas Tú un tienes que vivir horario. ahí. Sí, o sea, Tú tienes que vivir ahí de la mano de alguien y que te tenga que enseñar. O sea, y es súper, súper complicado. Estos cuates van a un curso y ahí con el airecito y en el lobby del hotel o yo no sé, o por en línea. O sea, realmente eso es imposible. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota que no se me olvida. Yo tenía un profesor que era, ahora que estábamos platicando de la UFC, este cuate hacía jiu-jitsu. Y era un cirujano vascular y él estaba en urgencias, ya no nuestro maestro, ¿no? Se llamaba Luis, un cuate gigantesco, enorme, ya sabrás, musculoso, en la espalda tenía tatuada, creo que una amazona. más o menos que tú. Una amazona, no, más no me digas. no, espérate, no, yo qué, no. Tenía una amazona así con una espada, ya sabes, y Sí. un caballo, ¿no? Y todo el mundo pues le tenía miedo, ya sabes, cuando ves la oreja de coliflor dices, no, Aguas. este cuate, bueno. Y yo tenía un R2, que era un R2 peruano. Perdón, tú- era un R3. ¿y tú qué eras? de cirugía. No, yo era R1 y él era R3. Y entonces llegó un baleado, y era un baleado, y llegó allá a urgencias. Y pues tú ya sabes que cuando abajo del quinto espacio, pues esto ya entró a cavidad, aunque se vea en el tórax, eso está en la cavidad abdominal y que tiene que entrar directamente. O sea, nada de que le voy a monitorizar y ver signos. No, tiene que entrar directo, ¿no? Directo a quirófano, ¿no? Entonces entramos, listo, yo era el ayudante, ¿no? Estaba enfrente del residente peruano. Y ya empezamos la cirugía, abre no sé cuánto, sí, pues era una lesión de hígado, no me acuerdo qué segmento era, pero era una lesión en el hígado, no sé qué, y le pide una sutura. Y cuando el residente peruano pide la sutura, y pide una sutura equivocada, creo que pidió un Vicryl, pide una sutura equivocada, lo único que vi fue que atrás de mí estaba el profesor, o sea, lo único que vi fue un puño salir así, ¡pam! Directo a la cara. No. Directo a la cara del peruano. El peruano se cayó. Y me dijo, Y ¿qué? ya- Y ya me dice, ¿qué sutura pedirías? Catgut. Pásate al otro lado. O sea, ese nivel de tensión
Bueno, y esa es una de 20 anécdotas. Bueno, es que obviamente estás salvando una vida. Pues claro. ¿No? O sea, no es como que estés No, jugando a... no, pues claro, Sí, tú. sí, por supuesto. Yo siempre le he dicho a los doctores, a los pasantes que trabajan conmigo, pasan conmigo, yo le dije, no es para todos. O sea, cuando tú estás ahí en el lugar donde te estás muriendo, desgraciadamente estás en un lugar donde está complicado y tienes una enfermedad complicada, tú quieres que te atienda el que es mejor, mejor, el claro. que sabe tiene bien y mejor el que, temple, el por que supuesto. sabe. No quieres el que estudió 20 minutos, En el que línea. le tiembla la mano. Tú no Sí. quieres que te atiendas. Sí, deja tú No. eso, también el conocimiento que tienes tú acumulado en una zona. A ver, yo Exacto. cuando entré a la residencia, yo entré de R4, como les platiqué, pero habían varios de mis compañeros que me acuerdo que era una R4, que había pasado de R2. Entonces ella era mi superior, ya era R1 y R4, pero yo era cirujano general. Claro. Entonces yo era así con... ¿Qué me va a enseñar? Entonces, ¿qué vas a ver, no? Entonces, un pase de visita llegamos y esta manita tan preciosa, que uno no sabe qué tan complicada es hasta que uno la estudia, Sí. me dio como 3 arrastradas Sí, preguntando cirugía de de mano. Sí, claro. Y yo, pero ¿a poco hay tendones ahí? Claro, O sea, sí, claro. aunque yo era cirujano general, Sí, sí, pero sí. todo mi conocimiento acumulado Sí, no estaba era en otra área, exactamente, pues, sí. no era posible que yo le pudiera decir dónde estaban los compartimentos, extensores, flexores y los nervios. O sea, no, o sea, si tú no sabes lo que no sabes, siempre vas a creer que sabes. Claro. ¿No? Sí, no. O sea, yo también, digo, tú con el maestro Pitangui, no me imagino las cosas que viviste, las cosas que viste. Oye, ¿el maestro era muy estricto? Sí, ¿Sí? sí. O sea, ahí llegábamos, haz de cuenta que estaba el servicio estaba dividido en la parte privada, digamos, en la parte privada que era en su clínica, Ujú. y en la parte pública que era en un hospital de gobierno. Pero era el servicio del profesor Pitangui en el hospital de gobierno y su clínica privada. Entonces, pues rotabas una parte ahí en la clínica privada y otra parte en el hospital de gobierno, en la Santa Claro. Casa. Entonces, en la Santa Casa, pues había 5 quirófanos, los 5 quirófanos siempre estaban llenos y eran pues, a lo mejor 3, 4 turnos por día de cirugías. Entonces, ahí pues estábamos en cirugía y, y llegaba el profesor, ¿no? Llegaba el profesor, se metía a tu cirugía y pues te preguntaba 2, 3 cosas, pero en 5 minutos. En 5 minutos tenías que pues, decirle la marcación, por ejemplo, para hacer una reducción mamaria, ¿no? O por si vas a hacer un facelift también. Sí, la hacia los vascularización, muslos, por dónde pasa el nervio, claro. Todo. Te hacía alguna pregunta, por supuesto. Sí. todo. Pero era muy buena gente, o sea, muy estricto, buena gente y era un genio, pues sabía Sí, era mucho, un genio. mucho, Sí, sabía sí, mucho. sí. A mí me tocó rotar unos meses, pues obviamente ya en Brasil, dices, pues quiero conocer algo de cómo trabaja, qué dice. No, o sea, cuando las planeaciones quirúrgicas las hacían en un salón, ¿no? Donde entraba la paciente, la llevaba el residente, que Era un auditorio. en un digamos. auditorio, ¿no? Ajá. Llegaba la paciente y decían, a ver, pues, ¿qué le van a hacer? Y tal, y tal. Y el profesor llegaba y decía, discutían el caso con él, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Y bueno, y ese era el maestro, porque tenía alrededor otros 5 maestros que Había otro grupo también otro muy- de muy grupo buenos selecto cirujanos. de cirujanos brasileños que, bueno, pues, ya conocidos por todos nosotros, que en algún otro tema platicaremos de eso. Entonces, sí, yo creo que el problema de raíz de lo que empezamos a hablar hoy, del tema del fallecimiento de esta paciente, que como no quería decirlo, pero se los dijimos, ¿no? Con Sí. Marilyn Cove, ¿te acuerdas que Sí. hicimos una rueda de Una prensa? rueda de prensa, sí. Y era como, aguas, porque ella es psiquiatra y está fingiendo que es psiquiatra. Pero imagínate el que finge que está operando a alguien, o sea, eso está muchísimo tenía más grave. conocimiento de Eso nada. está muchísimo más grave. Bueno, Es como lo que decíamos, que ya quería tocar yo ese punto de la responsabilidad compartida. Pues obviamente, claro que, a ver, el gobierno, nosotros, todos tenemos parte en informar a la población, clausurar. A ver, Cofepris, Depris, estas instituciones están haciendo bien su trabajo, pero al final, pues no son infinitos, no tienen todo el dinero del mundo, ni todo el personal del mundo, ni toda la información del mundo para poder hacer. Pero me refiero a como responsabilidad compartida en que ahora, actualmente, pues los pacientes están al alcance de oye, ¿este cirujano será plástico? Para poder saber si realmente son cirujanos plásticos o no, ¿no? Entonces, Claro. como tú decías al principio, o sea, si tú vas y llegas y ves
fuera del micrófono, que decía, bueno, a ver, si tú vas y ves que es una casa y de repente tienes que tocar 3 timbres con código. con código Morse para abrirte, pues algo anda mal, Sí, ¿no? es lo que te decía, o sea, es el problema de estas personas que fingen ser un cirujano plástico, no está en que estén solamente clandestinos, ¿no? Porque pues, si ya sabes que está clandestino y estás buscando algo clandestino, pues ya sabes a qué te expones, ¿no? Lo que está mal es que ahora se quieren camuflar, o sea, quieren parecerse un cirujano plástico. Quieren engañar a la gente creyendo que ellos pasaron todo esto que ustedes acaban de contar, todas estas historias, Claro. convivencias con maestros, pilares de la cirugía. Estos creen que por hacer un reportajito en una revista y decir yo soy el más picudo de Puebla, yo tengo 400, y no. Y entonces la gente se queda con esa publicidad y ni siquiera investigan la veracidad. O sea, el reportero ni siquiera investiga la veracidad. A ver, dime cuáles son esas 4,000 cirugías y dónde fueron y en qué hospital. Y a ver, no, al reportero le vale gorro. Y entonces la gente se confunde. Sale en una revista de una alta publicación aquí o en redes sociales. Y ese es el daño, ¿no? O sea, el daño es creer que ese curso que hiciste, porque tú sabes que no pasaste ese examen de residencia, y creer que ese curso te va a poner al parejo que otro que estudió 7, 14 años, ¿no? Hasta que llegó a ser cirujano plástico. Ese es el problema. Y quieres engañar. El problema es que quieres engañar. O sea, no estás siendo clandestino. Te estás anunciando y vas a uno de los hospitales o de los, bueno, no hospitales, al consorcio inmobiliario de un hospital, ¿no? Donde tú puedes fingir que eres un médico. Y la gente se lo cree. Bueno, es lo que Y decía es Roberto, compartido. ¿no? También tú tienes Que- que investigar, ¿no? Ese es Sí, lo que que está diciendo. Roberto decía sobre las certificaciones, que ellos tienen sus certificaciones. Sí, exactamente, que luego hacen sus publicaciones en donde dicen, soy médico certificado, pero pues no ponen certificado por quién, ¿no? O sea, pues, es certificado por el consejo. A mí me ha ¿no? tocado eso. De O sea, a mí ellos me ha mismos, tocado ¿no? que llegan De y ellos dicen, mismos, pero sí. es que dice que sí tenía su certificado. Es un certificado de la Unión pues, Intergaláctica ellos Láser. Ah, cabrón. Ah, caramba. ¿Dónde ¿Cómo Ah, me uno? cabrón, no, pues, no, pues ya es intergaláctico. quisiera, Yo ya ¿no? vale más. ¿Cómo le hice? Ya yo soy nada más de acá del Consejo Mexicano. Yo ya vale más. Bueno, ¿cuál ha sido el peor caso que tú hayas visto, hayas vivido de una complicación en manos de un médico estético? Bueno, yo Bueno, creo que la complicación. o sea, bueno, sí, complicación. Iatrogenia o lo que sea. Pues todo, ¿no? O sea, he visto varios casos, varios pacientes. El que te acuerde, el que te haya marcado. O sea, el que haya marcado una complicación, o sea, muy grave, que la operaron en un lugar clandestino, una persona que no era cirujano plástico y le hizo liposucción, le hizo abdominoplastía, le puso implantes y pues bueno, pues la paciente después de unos días se complicó, tuvo infección de todas las zonas, tuvo necrosis del colgajo abdominal. Entonces, bueno, pues ya después la llevaron a un hospital, ¿no? Estuvieron ahí a lo mejor como 2 semanas y después la pasaron ya a la clínica, en donde, pues sí, realmente estuvo ahí hospitalizada como 3 meses, si quieres, más o menos. La paciente muy grave, porque, pues bueno, pues no, o sea, se desnutrió, tuvo complicaciones renales, o sea, una llevó a la otra. Sí, claro, pues se empezó a Entonces, complicar ya con se complicó de otras neumonía, cosas, como de todo. un paciente complicado. Pues total que bueno, también los familiares ya llega a un punto que ya no tienen el recurso económico y buscaron llevársela a un hospital público y pues me enteré que después de un par de semanas o un mes, pues la paciente falleció. Sí, pues, Sí. tú, Pues bueno, Eugene. fíjate que todas las complicaciones, pues va a parecer como comercial, pero realmente es. Pues todas las complicaciones, cuando son de médicos o cirujanos estéticos, te marcan, o en lo personal a mí, porque hay un tema bien importante que uno a veces olvida, ¿no? La paciente llega con esperanzas, con ánimos, o sea, llevan o van con entusiasmadas, o sea, es el único lugar o es la única área de la medicina en la que la paciente o el paciente va por su propio pie. Entonces, la única área de la medicina Sí, no está Claro, y enferma. Van Que van- motivados. van para- enferma. sí, que van voluntariamente. sí. Entonces, cuando tú ves una complicación, bueno, dices, bueno, a ver,
Vamos a poner un ejemplo de uno que está en Atlisco, me llega una complicación, un hematoma, ¿no? Es que es sangre acumulada dentro del implante mamario. Pues ese hematoma o esa sangre pues, no se va a salir solita, no se va a absorber porque era muchísimo. Hay que drenar. Sí, bueno, pero drenarlo significa, pues desgraciadamente también es un oficio. Entonces tengo que cobrar mis honorarios. Bueno, a ver. El hospital. Estudiaste y vives de eso. Sí, pero Sí. digo desafortunadamente porque pues, uno quisiera trabajar a veces de gratis, ¿no? Eso. Hay que pagar el hospital, hay que pagar el implante, hay que pagar tal. Entonces, la paciente, tú no sabes, la paciente, todos tenemos una historia. La paciente ahorró un año completo para poderse operar su cirugía. Para empezar, estaba mal indicada porque necesitaba levantamiento con implante, solo pusieron implante. Y entonces, todo ese dinero que ella no tenía lo gastó en una cirugía que al final no logró el resultado que quería y se tuvo que volver a operar. Entonces, ahí ya tienes un tema de estado anémico y estado emocional pues muy, muy grave y muy grande, porque algo que tenía que ser una ilusión se vuelve una catástrofe. Entonces estas cosas tan pequeñas que dices, bueno, no se murió, pues sí, pero no quedó contenta. Claro. Pero no le pasó, pues sí, pero no está como ella quería. Sí, por supuesto. Entonces son cosas como bien importantes que a veces se nos olvidan, porque obviamente pues uno dice, no, pues saliste viva, pero sí es, aunque sí es importante, acordémonos que la Organización Mundial de la Salud dice completo bienestar físico, emocional. ¿Cuánto tiempo tienes de cirujano plástico? 6 años. 6. No, pues Sí. lo que te falta, te va a tocar ver No, algunas sí, no, cositas. sí me han tocado. Ya, desgraciadamente, sí me llegan muchas cosas. Desgraciadamente, ¿Cuántos sí. llevamos? ¿15, 16 años? Yo tengo 18 años. 18, yo 16. 18, ajá. Sí, Todavía no. te falta ver. Yo No, te voy sí. a platicar el que a mí más me marcó. Digo, yo no lo vi, pero Ujú. ustedes no conocen, bueno, la gente a lo mejor no lo conoce, ustedes lo conocen perfectamente bien. Chucho, que es mi ayudante, él trabajaba en el CEMEFO en ese entonces. Entonces le tocó ese caso. Y este caso a mí me marca mucho porque es yo creo que el camaleón de cirujanos plásticos más grande que hay en Puebla. Es un cuate que tiene la edad de cirujano. Nos estamos hablando, nosotros somos 15. ¿Cuántos tendrá de cirujano plástico él? ¿Como 30? El que está por... Allá por Bellavista. Ajá, ok. ¿Cuántos? ¿30? Ah, fácil, sí, sí. Como 30 años debe de tener de cirujano plástico. Y este cuate tiene un clinicón y todo, ya sabes. Y es el que más yo creo que se confunde la gente. Porque yo he estado en mesas de amigos y, oye, sí, es que yo me fui a operar con tu colega que está en Bellavista. Le digo, ¿mi colega? No, yo no hay ningún colega ahí. Sí, tiene su clínica ahí. ¿Qué clínica? No, ese no es cirujano plástico. Es que juega golf. No, tampoco. No, tampoco. Bueno, este cuate hace, pues por ahí, 14 años, yo me compré un coche, un Peugeot, recién llegando. Fui a la agencia, tenía un conocido, me dijo, oye, una amiga que trabaja en Peugeot, ella te atiende. Una chica muy agradable, muy buena onda, no sé cuánto. Me acuerdo perfectamente bien de ella. Me vendió el coche, mi primer coche que me compré ya siendo cirujano plástico. Y entonces, no iba a llorar, tranquilo. Pensaste que ibas a empezar a llorar, ¿no? Quería mucho ese Peugeot. Quería mucho Ese ese Peugeot, ¿no? Bueno, y entonces, esta chavita, yo me entero que se quiere operar, bueno, se operó un mes antes de casarse de rinoplastia. O sea, esto ya me operé post-mortem. Ah, ¿sabes? creo que Ya, sí, ya sabes sí, quién ya es sé un qué caso. caso, sí, claro. Bueno, este no fue, yo no sé cómo no fue tan famoso, porque yo creo que no existía Por todavía las tanto redes en Instagram sociales, y eso. No, ya pero tanto eso no todavía. había, o sea, pero si Sí. eso hubiera sido ahorita, sería peor que el detox. Bueno, el detox también está terrible por lo del ocultamiento de cadáver, pero esta paciente se va y se opera con este cuate. Va a la clínica, lo opera, no sé cuánto, una rinoplastía. Termina la cirugía y la paciente empieza a decir, oye, doctor, me duele mucho la cabeza, tengo cefalea. O sea, después de despertarse del procedimiento. Y me duele y le pasan analgésicos y esto y el otro y no sé cuánto. Y o sea, no se me quita. Y entonces le dicen al anestesiólogo, oye, pues vuélvela a sedar para que se se tranquile. Y la vuelven a sedar, man. Ya, estuvo otras horas sedada, ya tranquilita, ya no dio lata. Cuando la vuelven a despertar de la sedación, ciega, mano. Ajá, Ciega. sí. No veo. No, pues en el que no veo y a ver qué haces y a ver qué vemos, pues no, se infartó. Se acabó haciendo un paro cardiorrespiratorio y se murió.
Los familiares, ¿qué pasó? No sé cuánto. Pues llegaron con el cuate de la clínica, el doctor Chucho y les dice, no, pues se infartó. ¿Por qué? Pues porque se infartó. Y entonces, bueno, pues vamos, llega Semefo y entonces tuvo la mala suerte, que Chucho me lo platicaba, que dentro de los médicos legistas que estaban ahí, está chismoso el Chucho. Ese día tú estabas ahí. Estaba ahí de chismoso. ¿Tú lo recibiste? Dentro de los médicos legistas me dijo que había uno, Entonces no les entiendo. me dijo que había uno que era el más picudo de estos cuates y que oiga, no, es que se murió de un infarto, no es necesaria la autopsia. No, ¿cómo no? Sí es necesaria. ¿Y de qué lo operaban? De rinoplastía. Entonces vamos a hacer aquí una autopsia, una trépanos y vamos a ver qué. Una craneotomía para descubrir. Bueno, le había perforado el cerebro con el osteotomo. O sea, por aquí entró hasta el quiasma óptico. Eso yo vi las fotos porque Chucho me las enseñó. Ya sabes que tienen estas varillitas para ir viendo el trayecto de las balas. Yo vi cómo entraba ese trayecto por la nariz, pasaba Ya todo está. hasta el quiasma óptico. Por eso se quedó ciega. Sí, claro. Por eso no veía. Imagínate, o sea, yo lo que digo es, y eso es algo que tiene mucha relación con el caso de Detox. Porque este cuate cuando vio que le sobraba un pedacito así de osteotomo, porque el osteotomo mide esto. Sí, claro, porque O sea, dijo, o sea, ya vio que, como que que ya algo no nomás está la bien, ¿no? puntita Sí. sobresalía de la nariz, dijo, esto ya llegó lejos. Pues sí. Ese es el momento de hablarle a un neurocirujano, hacerle una tomografía, trasladarle a un hospital. Pero lo que te digo, cuando no No, sabes... tomó las peores decisiones posibles. Sí. Y Ahí eso la es lo dejó. que pasó en la Detox. La Detox, ¿qué dicen? De la clínica Detox, ¿no? Es que el problema es que se les pasó la anestesia. Pues claro que se les pasó. No, ¿Cómo ¿por qué van a- no, es que no es el problema, es que no había anestesiólogo. No había anestesiólogo, Es que no es ¿cómo que se le pase. Yo creo que esa pobre persona, si fue porque la sedaron, yo creo que le hubieran puesto una Guedel y le hubieran puesto un Ambú o ni siquiera el oxígeno. Aquí nada más en lo que se le pasaba el efecto, a lo mejor le salva la vida. Pero eso es Sí, falta o sea, ser un conocimiento, médico. Claro. No, pero seguro ni monitores, ni No, oxímetro. Por eso, ni pero nada, un médico o sea, dices, bueno, espérate, aquí ponle, se le está yendo la lengua para atrás, vamos a ventilarla. O sea, todo el mundo hemos tomado el ABC, pero alguien que no es médico, por amor de Dios. Bueno, y alguien Entonces- que no es especialista también, o sea, No. ahorita regresamos a la cirugía general, o sea, tú haces trauma en cirugía general, Claro. tú sabes cómo reanimar a un paciente, tú sabes qué puede pasar y Tú cómo poner un sello resolverlo. pleural, tú sabes hacer Claro. una traqueostomía. A mí, bueno, alguna vez les contaré la historia de cuando me paré, siempre me critican esa, me paré a una persona que la atropellaron y me bajé y tuve que intubar en el suelo. Bueno, yo venía de corbatita. No, ya cirujano plástico. Me tocó ver así, pasó una combi, y se pasa y sale una muchacha y la atropellan y me tocó ver eso. Me paran y dije, ya sabes que tú siempre te da miedo bajarte en esas cosas Sí, porque pues, no temas tienes la legales, preparación, sí. el tema legal. Ujú. Pero me conmovió porque yo lo vi y dije, no, pues tengo que ver, no. Después platicaré esa historia, Pero se salvó. No. No, mejor si Amigo, luego, mejor si mejor si luego. luego platicamos. Amigo, Luego la, des- luego. la intubé y todo. O sea, le salía aire por donde la canalizaron. Le salía aire. O sea, tenía... Sí. No había diafragma. O sea, todo esto era una sola cavidad. O sea, le pasó la combi encima. O sea, entonces... Bueno, algo terrible. Pero tú sabes qué tienes que hacer. O sea, yo Sí, llegué claro. y el paramédico me dijo, yo soy cirujano plástico. Me dijo, intúbele usted, ¿no? O sea, porque tú sabes que tú sabes. Sí. Ahora imagínate este cuate que te operó encima de una tapicería y mi hijo era hostes en un antro y yo era del Telcel y ya se murió, ¿qué le hacemos? Pues échale aire. No sé. Sí, Y este sí, cuate sí. Que es doctor, porque según él es dermatólogo y según no sé qué, Ajá. o sea, vio que le había perforado el cerebro, dijo, no, pues, vuelvan a dormir. Vayan, no estén molestando. Ese es el tema. Y eso es, yo creo que ir con cualquiera de los que vamos a ir presentando ahora en este podcast, si Dios quiere que nos vaya bien y que lo vean, el chiste es ir hablando de esas cosas. O sea, que sepa la gente que ir con un cirujano certificado, a lo mejor les caigo muy mal yo. A lo mejor les caes muy bien tú. No, yo no creo. No, sí. O Robbie, ¿no? Pero que sepas que lo que pase con ellos, tú estás cuidada. Claro. O sea, no va a dejar que algo malo te pase. Sí, regresamos a esto. A ver, es que esta excusa que ellos ponen, que es la que más me causa como problema y rabia, es que yo me entrené en cirugía estética. Es que ese es el problema, que te entrenas en algo tratando de olvidar o tratando de creer que lo demás no es importante.
Claro. La fisionomía, la fisiología, la inflamación, los anestesios. O sea, la medicina es un conjunto, ¿no? Eres un Bueno, pues, subespecialista. No eres ni siquiera eres especialista, eres un subespecialista. Entonces, lo que más rabia da que se enfoquen en esto, creyendo que lo demás no es importante. Lo demás es lo más importante, mano. Yo Sí, siempre es les la digo de base. broma y no. A ver, ¿sí o no, Rubio? Siendo honestos, yo pongo a quien sea a hacer 100 mastopexias, seguramente esa persona No, sabrá sí, cómo hacer claro. mastopexia. Ese no es ningún problema. O sea, yo te aseguro que Chucho mañana lo corres y mañana me lo llevo. Y No, aparte, no. y él podría hacer No, una no, mastopexia Chuchita hace una solo. mastopexia. El próximo año te voy a dar un chance. Pero el problema es... Pero el tema viene la complicación, Exacto. ¿no? O sea, si tienes una complicación, ¿cómo la resuelves? No, viene desde la indicación, mi Rory. Exacto. ¿Cuánto Desde no que la operar? paciente Obviamente. entra aquí y dices, no, esto no, discúlpeme, no lo voy a poder operar porque esto no está bien, le voy a causar una lesión mayor. Yo no voy por su dinero, Claro. voy por su bienestar. Eso ya desde ahí es algo que un médico estético no. Porque tú lo que aprendes en cirugía plástica o en cualquiera de las especialidades quirúrgicas es esa ética, ese honor, esa Es la confiabilidad. Yo he visto pacientes, a mí me ha tocado pacientes míos molestos porque tuvo un hematoma. Y tomé la decisión de que dije, con permisito, va al quirófano, lo lavo, no sé cuánto. Ah, pues sí, gastó. Y muy molestos, pero pues, ¿y usted por qué pasó? Y no, al contrario que esté molesto, debe estar contento de que le salvé la vida porque hizo un hematoma, que no depende de mí. Y hice de todo por salvarle la vida. No me importa el dinero, lo que me importa es salvarle la vida. Caso contrario, si vas con un médico estético. Oiga, no tengo dinero, ¿no? ¿Y qué te va a decir? No, pues Pues pida prestado. lléguele, ¿no? Vaya a tocarle Oye, al doctor o luego- Eugenio, que es muy buena onda. Sí, y que no le va le a financia, ¿no? Oye, y luego esta cosa también que me causa también más rabia. Hoy vengo muy rabioso, ¿ah? Sí. Pero que es el tema de estos cirujanos estéticos. Ya se me fue el avión, discúlpame. Ahorita se me No regresa. te preocupes. Pero Que se les va bueno, la hora. No, perdóname, discúlpame. Del tema de las complicaciones, es que como no las saben, entonces no las pueden resolver. Y como no las No pueden las ves. resolver... Ajá, pero el problema no es ese. El problema es que se excusan en cosas que no tienen nada que ver. Y entonces, no sé por qué razón salen muy bien librados de eso. ¿No te ha pasado que llegan contigo pero ya ni modo? Y de repente tú dices, le quedó 1 centímetro aquí arriba de la cicatriz. Demanda al doctor Roberto Segovia. sí. sí, porque también, es que es lo que estabas diciendo. La cuestión compartida. Yo creo que tiene que ver el que los pacientes también saben Exacto. que escogieron mal. Exacto. Y saben que escogieron a Compartido. uno que no es Fíjate que eso cirujano no lo había plástico. pensado. Exacto. Sí. Ujú. Claro, a ver, por Sí. eso dice la responsabilidad compartida. Este problema es un problema mundial. Estados Unidos tiene médicos estéticos trillones más que en México. Sí. Brasil tiene, Colombia tiene, Argentina tiene, Venezuela tiene, México tiene. O sea, es un problema global. Y el tema es que es algo compartido. Porque las redes sociales son un aliado. Porque ahí las redes sociales publica quien sea, lo que sea, inteligencia artificial, te ponen resultados, mira qué bonito se ve, qué Sí, padre. sí, sí. Hay foros, que ya lo hablaremos en otro día, foros de gente hablando y dando consejos a otros pacientes. Ujú. En lugar de estar escuchando al doctor Segovia, "Oye, doctor, fíjese que se me abrió un punto, ¿qué es lo que usted me recomienda que haga?" No, van al foro y le preguntan, oye, Chonita, ¿y qué hacemos con eso? No, pues ponte una hojita de cebolla. Ponte pasta de Ponte dientes. pasta de dientes y con eso, Ahí está ¿no? el Chucho, ¿no? No, la operaron mal, señora. Váyase con el doctor Rayón. Váyase con el doctor, claro, tienes tus águilas. No, ¿cómo crees? Oye, es que el tema es de las complicaciones, que Entonces- algo que ellos excusan es que los cirujanos plásticos Bueno. tienen más complicaciones que los estéticos. A ver, el problema o no el problema es que nosotros, como funcionamos con la ley y registramos todo, obviamente el rango de complicaciones está dentro de lo que dice la literatura. Claro. Todos pueden tener complicaciones que es 3 a 5% de complicaciones menores. Ellos no tienen casi complicaciones y las que aparecen son fatales, porque obviamente, ¿cómo No, vas ni a se dan registrar? cuenta. ¿Cómo vas a Pues si son registrar? que no clandestinos, sabes. no Exactamente. registran Digo, nada, por eso, obviamente. ¿cómo te vas a registrar lo que no sabes? O sea, lo dejas pasar. Si ya No, ni pasó. lo registran tampoco porque son Ah, clandestinos, son o sea, no clandestinos, tienen no hay un expedientes, no expediente, tienen no hay nada. Sí. Entonces, los medios de comunicación creo que tienen que ser muy responsables en quién sí, en quién no, a quién entrevistan, a quién le dan. Oye, nosotros le avisamos a Cofepris, oye, este cuate en esta revista, y la respuesta es que es una entrevista. Ellos pueden entrevistar a quien sea.
O sea, si estuviera dando sus precios y promocionándose, entonces sí los podemos prohibir. Pero estás engañando a la gente. O sea, esa revista está engañando a la gente. Está pareciendo que es el cirujano plástico más picudo de Puebla y no lo es. Claro, es que mientras sea, paguen. Mientras paguen. Pues Y eso está pasa bien. en Insta, y Sí. en eso pasa en esto, y pasa acá, y pasa allá. Bueno, los espectaculares también. Los ¿no? espectaculares. O sea, eso creo que es una. La otra, pues tiene que ver con el paciente. O sea, si tú no verificas que ese médico pasó y vas a pagar. ¿Por qué? Porque ya habló Eugenio cuánto le costó sus cursos para hacer la residencia, cuánto tiempo pasaste en la residencia, y de eso vives. ¿Cuánto tiempo estuvo Robbie? Se fue a Brasil, etcétera, etcétera. O sea, todo eso, todo ese conocimiento tiene un valor. Toda esa responsabilidad, y los pacientes te pagan por lo que sabes, por la responsabilidad que sientes que tienes con ellos. Entonces, obviamente, eso no puede ser barato. Y lo que tú decías en una entrevista que me encantó, que dijiste, bueno, todo lo que el paciente se está ahorrando, por ejemplo, en esta clínica de detox, te lo estás quitando a tu vida. Porque si algo pasa, De algún lado tiene era que algo venir. que tú necesitabas y que lo ahorraste, ¿no? Ujú. Entonces, sí es un tema que creo que va a dar mucho. La asociación está haciendo su trabajo en México. Ahora que tú estás de presidente del colegio. Aquí en los estados estamos haciendo el trabajo, tú lo estás haciendo perfecto. La federación, que es otra institución que nosotros tenemos legal para verlo, está haciendo su trabajo. Y las autoridades también. Pero hay que denunciar. Si la gente no denuncia, no hay forma. O sea, la Cofepris no es la Gestapo y entra pateando puertas y con permiso. A ver, enséñame tus papeles. No, pues eso no existe. Solamente la fiscalía tiene el poder de entrar en un consultorio y un cuarto pateando puertas. Entonces, la Cofepris, si hay una denuncia, va. Si no hay denuncia, no Sí, va. hacer una revisión. Entonces, espero que esto sirva y esperemos hablarlo con otros de nuestros colegas, que sigamos hablando de este tema. Y yo creo que la principal cosa es que la coparticipación que tenemos en este problema sea de todos y que todos hagamos nuestro papel para que esto se acabe, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, Finales. lo que bien dices es, nosotros como colegio, que tú también me queda claro que yo fui vicepresidente cuando Jairo fue presidente, pues que todo el tiempo estamos luchando por este conocimiento hacia la población, porque desgraciadamente al final, pues como cirujano plástico, como colegio, pues estamos atados de mano. Lo que podemos hacer es ayudar con información, orientar a los pacientes, hacer las cosas bien, pero no podemos ir más allá. Alguna vez algún amigo me decía, es que ¿por qué no vas y le exiges a no sé quién, a Cofepris? Es que no tengamos que exigir, es que ellos hacen su trabajo. Pero como bien lo dijiste, pues si, oye, y no te gustó cómo te quedó, te dejó eso, demándalo. No, tú eres que son muchas vueltas. ¿Qué puedes hacer? Claro. Entonces, creo que este espacio está fabuloso. Felicidades por tu podcast. Está súper bonito, súper producido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por ser los padrinos. Por el honor, sí, por el honor de estar ¿Quién va a acá. ser la madrina? ¿Quién quiere ser la madrina? Y bien, lo pensamos, ¿eh? Lo pensamos. Digamos, ¿Quién será? ¿Quién será? Mi Robbie, conclusión. ¿Tú qué opinas de todo este tema? ¿Cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería Pues mira, tu yo lo que aportación? opino es que, o sea, que realmente investiguen cuando se quieran hacer algún procedimiento de lo que sea, ¿no? De cirugía, hablando de cirugía plástica, que busquen y que investiguen, que no se enfoquen en medicina estética, sino que vean cirujano plástico, o sea, que no se confundan con estético, ¿no? Que busquen cirujano plástico certificado. Creo que ese es el primer punto que tienen que investigar. Y de ahí que investiguen al cirujano que van a consultar o que ya consultaron, que vean que sí realmente tiene las credenciales y que está certificado por el Consejo de Cirugía Plástica, y que entiendan también que a veces, pues cuando van a ver a un cirujano plástico, lo que estaban comentando ahorita, que realmente los costos, pues sí van a ser mayores comparado con si ya fueron a ver a algún médico estético, ¿no? ¿Por qué? Pues por toda la trayectoria, el conocimiento, la responsabilidad, ¿no? Y la actualización, o sea, Claro. tú te estás actualizando todo el tiempo. Tienes tecnología, ¿no? Compras Porque cosas. estás operando con tecnología, Claro. con aparatos. Y todo esto para darle un mejor resultado, con una mayor seguridad y para que tengan también una certeza, pues, de que no van a tener tanto riesgo, ¿no? Porque siempre en una cirugía puedes tener un riesgo, Claro. pero el riesgo va a ser mínimo, ¿no? Si haces todo como debe de ser. Aunque, pues sí, te va a costar más, ¿no? Claro.
Pues sí, pues mira, entonces yo creo que nuestra especialidad es algo que ustedes dos no eligieron, como yo, y es algo que queremos muchísimo, que queremos cuidarla, que nos da de comer, que nos mantiene a las familias, a los amigos, y que es algo que tenemos un interés enorme en cuidarlo, y que desgraciadamente es una especialidad que se dejó banalizar. Yo siempre he visto que siempre dicen plástica y es como plástico como de artificial. Y en realidad no saben que plástico viene del griego de plástico, que es moldear, ¿no? No es porque sea artificial. Pero eso son las redes sociales que hacen esto. Entonces, me da mucho gusto que hayan venido aquí al consultorio y espero que todos los demás colegas que tenemos, porque que sepa también la gente que nos llevamos, que nos hablamos, que nos reunimos, que no somos enemigos, que somos competencia, pero que somos amigos y que siempre estamos intentando dar. Yo nunca he visto que alguno de nosotros, los 42 que somos, nos levantemos queriendo hacerle algún daño a un paciente. Al contrario, todos nos levantamos con la cara de decir, hoy vengo y voy a hacer o voy a brindar. ¿Vale? Pues Eugenio y Robin, muchísimas gracias. Gracias, Ya Jerry. estamos. Gracias.